Hola, soy Marinela Arrué y estoy muy feliz de poder compartir este día tan especial con ustedes. Y no podía iniciar este tiempo sin antes felicitarlas y cantarles esto, que dice así. Madre, madre, bendita madre, escucha hoy esta canción que nació ya del corazón. En este día memorable siempre habrá tanta dulzura y tanto amor. Y es que eres símbolo, reflejo de bondad. Y no hay cariño que se pueda comparar con la grandeza de mi madre para amar, para llorar mi dolor. Cuando recuerdo mi niñez con dulce amor, siento en mi cuerpo de su cuerpo su calor. Y es que no puedo contener esta emoción. Y hoy canto a ti, mamá. Feliz Día de las Madres. Que Dios la bendiga, que bendiga a su familia y todo aquello que ustedes aman. Sé que estamos viviendo una situación muy peculiar que jamás muchas no la habíamos vivido, como es esta pandemia a nivel mundial, como una cosa tan pequeña e invisible para nuestros ojos ha venido a robar, matar y destruir. Pero sobre todo, nos ha venido a sacar de nuestra zona de confort y nos ha obligado a reinventarnos nuevamente, a conocer a nuestra familia, a ejercitar algo que tal vez la teníamos guardada en una esquina de la gaveta del tocador. Ejercitar nuestra fe. Quiero compartir con ustedes algunas ideas relacionadas al Día de la Madre, pero en el marco de estos días que estamos viviendo. Y quiero tomar como referencia a una persona, una mujer, tal vez no muy conocida, que aparece en la Biblia. Su nombre es Jocabed. Su nombre se menciona solamente 2 veces en la Biblia y se hace referencia a ella un par de veces más sin mencionarla. Seguramente muchos de ustedes nunca la oyeron. Hablaremos de ella este día. Descubramos quién era Jocabed. En Éxodo 6:20, Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, quien le dio a luz a Aarón y a Moisés. Jocabed fue entonces la mamá de Moisés. Leamos ahora un momento en la historia de Jocabed, un momento muy importante. Así que, por favor, busquen su Biblia ahorita y nos vamos a ir a Éxodos 1, del 9 al 13 y después al 22. Le voy a dar menos de 30 segundos, 5 segundos para que busque esto en la Biblia. Ok, vámonos al versículo 9. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Versículo 10. Procedamos astutamente con él para que no se multiplique, no suceda que en caso de guerra también se una a nuestros enemigos, luche contra nosotros y se vaya del país. Entonces les impusieron jefes de tributo laboral que los suprimiesen con sus cargas y edificaron para el faraón las ciudades almacenes de Pitón y Ramsés. Vamos al versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y se propagaban, de manera que los egipcios se alarmaron a causa de los hijos de Israel. Versículo 13. Entonces los egipcios los hicieron trabajar con dureza. Ahora nos pasamos al versículo 22. Entonces el faraón mandó a decir a todo su pueblo: echad al Nilo a todo niño que nazca, pero a toda niña conservadle la vida.
Acá quiero llamar la atención sobre el primer punto que quiero resaltar. Tú no escoges las circunstancias en las que te tocará vivir. Jocabed era una mujer común del pueblo y muy probablemente estaba embarazada de Moisés cuando surgió el edicto del egipcio de matar a todos los niños. Y fue esa situación la que le tocó vivir. Ella no la escogió. Pero es muy importante decir que las circunstancias que nos toca vivir no siempre son favorables, no siempre son buenas y a veces parece estar fuera de control. El ejemplo salta a la vista. La crisis del coronavirus parece estar fuera de control. Nadie estaba preparado para esto. Inesperable, terribles son las palabras que se oyen. Y es cierto que todo eso es cierto, excepto para Dios. A él esta crisis no le ha tomado por sorpresa. Es más, él la ha permitido. Del mismo modo que permitió aquella matanza de niños para cumplir propósitos importantes, la cosa acá es tratar de buscar ese propósito de Dios para las circunstancias difíciles. Esto nos lleva a entender que si Dios permite algo, es porque algo quiere hacer. Y si hay una situación difícil, pues lo que nos toca es buscarle a Él, buscar esa promesa, buscar ese propósito, buscar ese camino. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y entendí que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, y aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrara yo. Muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. Sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, y aunque me ha costado
al fin llegué. Y a veces ese viaje puede ser largo y ese desierto puede ser eterno, pero tenemos que entender que cuando nos aferramos a su voluntad y logramos entender por qué Él permite las cosas, es cuando empiezan a surgir en nuestras vidas esos milagros que tanto anhelamos. Hay que prepararnos para el momento de actuar, haciendo nuestra parte. Dios hará la de Él. Por favor, sigamos leyendo en Éxodo 2, del 1 al 3 ahora. ¿Ya lo tiene? Cierto hombre de la tribu de Leví tomó por esposa a una mujer levita. Esta concibió y dio a luz un niño, y al ver que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. No pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la recubrió con asfalto y obrea. Colocó en ella al niño y lo puso entre los juncos a la orilla del Nilo. Su hermana se mantuvo a distancia para ver lo que le acontecía. Cuando Jocabed se dio cuenta que su hijo era varón, tomó acciones y de inmediato, en primer lugar, lo ocultó y logró mantener así al bebé por 3 meses. Y luego, sabiendo que no podía hacerlo por siempre, tomó la siguiente decisión. Tomó una canasta de junco, la preparó con brea para que no le entrara el agua y colocó al niño y soltó esa canasta al río. Y mandó a su hermana para vigilar dónde llegaría. Es muy importante entender lo que pasaba acá. Jocabed supo desde el primer día que no podría tener al niño por mucho tiempo. Así que seguramente empezó a pensar sin apresurarse, dándole vuelta a la idea sobre lo que podía hacer y pensar a planear una estrategia. Cuando llegó el momento, ella estaba lista y había tomado la decisión sobre qué y cómo hacer. Pregunta para ti. ¿Cuántas y cuántos de ustedes colocarían a su hijo de 3 meses en una canasta y lo dejarían en un río? Eso no es una historia en un papel, es una historia real. E increíble historia de valor y de confianza. Ella lo soltó porque sabía que el niño tendría posibilidades. Pues también ella sabía que río abajo se bañaba la hija de Faraón, como más adelante veremos. La vida nos enfrentará a momentos en que debemos decidir sobre nuestra familia, sobre nuestra economía, sobre nuestros hijos. Y una de las peores cosas que podemos hacer es actuar sin pensar. Y lo otro es actuar sin consultar y esperar en Dios y esperar en el tiempo de Dios. En esta situación difícil, Jocabed tomó una primera decisión para actuar, que no era definitiva, pero ayudaba a solventar en lo que esperaba la respuesta de Dios sobre qué hacer. Sabemos que ella esperaba una respuesta de Dios, pues Moisés estaba llamado a liberar al pueblo. Así que, al igual que Dios hizo al escoger a María, escogió a Jocabed. No por ser conocida, no por ser importante, no por tener o no dinero, sino porque era una mujer en quien podía confiar al libertador. Una mujer que era conforme al corazón de Él. Debemos preguntar si somos hoy personas a quien Dios confiaría una tarea. Esa debería de ser nuestra pregunta. No hablo de perfección, sino de dónde está nuestro corazón. Su decisión intermediaria fue clave, pues le sirvió para escuchar la voz de Dios y para prepararse. Si actúas de la mano de Dios, Él cuida de tus necesidades. Sucedió que la hija del faraón descendió al Nilo para bañarse, y mientras se paseaba con sus doncellas por la ribera del Nilo, ella vio la horquilla entre los juncos y envió una sierva suya para que la tomara. Busquemos Éxodo 2:6.
Y Éxodo 2:6 dice, cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, este es un niño de los hebreos. Versículo 7. Entonces la tía del niño preguntó a la hija del faraón, ¿iré a llamar una nodriza de las hebreas para que críe al niño? En el versículo del 8 dice, la hija del faraón respondió, ve. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del niño. Versículo 9. Y la hija del faraón le dijo, llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré. La mujer tomó al niño y lo crió. Versículo 10. Cuando el niño creció, ella se lo llevó a la hija del faraón. Él vino a ser para ella su hijo, y ella le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Llegó el momento que Jocabed sabía la hora a que la hija del faraón llegaba a bañarse al río, y su hermana se aseguró que la canastilla estuviera a la vista de la hija del faraón, así como había instruido a su hermana que estuviera cerca. Dios puso para que fuera la hija del faraón el vehículo para salvaguardar a Moisés, quien tenía un propósito que cumplir. Sin embargo, en el camino Dios se aseguró de dos cosas. La primera es que bendijo a Jocabed, devolviéndole a su hijo con el permiso para poder vivir de parte de la hija del faraón. Y por otro lado, se aseguró que fuera su madre quien le inculcara el amor por Dios, por el Dios de Israel, y conociera su principio. Posterior a eso, la hija del faraón terminó de criar a Moisés, y así el plan de Dios fue que él aprendiera la labor de liderar naciones. Este se cumplió. El resto de la historia la conocemos, pero aquí están los elementos de lo que hemos hablado. Tú no escoges las circunstancias en las que te toca vivir, pero Dios las conoce y está ahí. Y aunque a veces todo se mira mal, hay momentos de actuar y debemos prepararnos aún en medio de las dificultades para actuar. Si el plan está de la mano de Dios, nunca fallará. Dios no se queda con nada. Si vives para cumplir sus propósitos, Él se asegurará de cumplir tus sueños y anhelos. Una y otra vez los planes de Dios se cumplen, y su perfecta voluntad también. Tenemos que entender que cualquier situación que estamos viviendo, Él la está permitiendo. Y yo sé que ahorita tú puedes estar viviendo en muchas angustias y pensando que no vamos a salir bien de esta pandemia. Como madres, como mujeres, manejamos muchas emociones y muchos sentimientos y muchas dudas. Y algo muy importante, sobre todo en esta época, es el hecho que tenemos que hacer crecer nuestra fe. Hacer que la fe sea más fuerte y gruesa que nuestros miedos. Con tantas noticias que estamos oyendo y tanta inseguridad, lo que hacemos es hacer crecer nuestros miedos. Y el miedo se empieza a convertir en algo enorme, gigante, que termina comiéndose a nuestra fe. Es ahí donde nosotros tenemos que aferrarnos y creer en el Dios de Moisés, en el Dios de Jocabed. Jocabed haber tenido muchas dudas también. Ustedes no creen el dejar a su bebé 3 meses, es una cosita así, y meterlo en una canastra en la cual se podía meter el agua. Jocabed creyó en ese Dios en el cual tú tienes que creer ahora. ¿Saben que cuando mandaron a matar a todos los hijos varones, la palabra dice que Jocabed lo escondió? Y que cuando llegaban a buscar a los hijos varones, ella subía esa canasta para esconderlo arriba al bebé. Pero ella entendía también que no lo podía tener mucho tiempo allá, ni escondido, porque era un bebé, los bebés lloran, tienen sus necesidades. Y es ahí
cuando empieza ella a orar y a hacer una estrategia de lo que estaba pasando, o sea, no fue una casualidad, no fue algo que le pidió a Dios discernimiento, sabiduría, que es lo que tenemos que pedir nosotros ahora. Esa sabiduría, ese discernimiento para saber cuál es el siguiente paso que tenemos que dar. Buscar esa voluntad. Él no nos va a desamparar. Si la palabra dice que Dios siempre ha sido el mismo y siempre estará con nosotros. Jocabed, al darse cuenta de que ese bebé hermoso que Dios le había confiado quería ser acabado, formuló esa estrategia y formuló ese plan. Y fue así como se arriesgó y puso a ese bebé en esa canastilla. Y qué hermoso cuando nosotros damos ese paso de fe, ese paso de confianza, cuando nuestro temor y nuestro miedo se hace más pequeño y crece la fe. Y la fe cubre cualquier temor o duda que tengamos. Y ustedes ya hablamos de la historia, ¿verdad? Que la encuentra la hija del faraón. Imagínense que todavía viene. Y cómo Dios de perfecto en sus planes perfectos, cuando nosotros sabemos guiarnos de esa estrategia que Él nos manda y nos envía. Que además de todo eso, le dice a la tía, o sea, a la hermana de Jocabed, ok, ve por esa nodriza y dile que termine de criar a este bebé y que lo amamante. Y le dice todavía, yo le voy a pagar. O sea, todavía le da un extra. Imagínense cómo es de increíble. Cómo Dios es de bueno. Y Jocabed termina criando a Moisés y le enseña los principios y le enseña sobre todo quién es Dios. Es así como Moisés se convierte en el libertador. Aquel que abre el Mar Rojo para que su pueblo cruce. Muchos de nosotros somos esa Jocabed. Y tal vez no tenemos alguna peculiaridad, o algo que nos haga brillar exageradamente o que nos distinga. Pero para el propósito de Dios, somos esa pieza importante. Somos esa pieza importante que le va a dar continuidad a la generación que Él levantó cuando era la época de Moisés. Y que tal vez ahora por todo lo que está pasando en este mundo, tal vez se está perdiendo. Tal vez con las redes sociales, con todo lo que nos está invadiendo, estamos perdiendo muchos Moisés en nuestras casas. Estamos perdiendo muchos líderes que pueden abrir ese mar rojo para que gente pueda ser salvada, sanada y pueda ser liberada en el nombre de Jesús. Lo que te puedo decir es que tal vez tus brazos están cansados y tú dices, yo no hay qué hacer, porque mi hijo está en una adicción, porque mi hijo se ha alejado, porque sus pasos lo han llevado lejos de la mirada de Dios. Bueno, no de la mirada de Dios, de los caminos de Dios, porque la mirada de Dios siempre está sobre tu hijo y sobre nosotros también. Hay algo muy importante y es la oración. Si tú te aferras a esa oración, si tú te aferras a esas promesas, las cosas van a suceder. No en tu tiempo, porque no va a ser en tu tiempo, va a ser en el tiempo de Él. Tienes que llenarte de mucha paciencia y creerle que Él puede tomar el control de lo que está pasando en tu hogar, el que está pasando con tus hijos. Sé que hay mucha preocupación ahorita, pero también sé que el Señor es hermoso, es fiel y que no te va a abandonar. Así que como madre, es nuestra labor doblar rodillas por nuestra familia, por nuestros hijos, por aquel que necesita una oración también. No tengas miedo, porque al final siempre hay un propósito para cada cosa. Y aún en este tiempo, en esta pandemia, con esta cosa que nos está pasando acá en todo el mundo,
Dios no ha perdido el control. Dios tiene el control de cada uno de sus hijos. Por nombre, tú eres importante para Él. Él sabe lo que está haciendo con tu familia y con tu vida. Pero es importante que te llenes y te nutras y te hagas fuerte en Él. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado, tú nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo estaba entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. Hablaste desde una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado, tú nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado, tú nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sobre ti.